Buenísimo. Este video es para hablar de lo que escribí en la monografía para estrategia empresarial sobre la tendencia tecnológica Web 3.0. La monografía arranco explicando lo que es la Web 3.0, doy un contexto sobre el origen, evolución, explico un poco el marco teórico, conceptos importantes para entender todo el ecosistema. Luego paso a explicar y hablar sobre casos de uso específicos, en el cual nombro ejemplos y explico para qué sirven. Y luego relaciono la Web 3.0 con dos conceptos que vimos en clase, en las clases de estrategia empresarial, específicamente la metodología SAFe, Framework SAFe y el ADM de TOGAF. Y por último, también conecto la Web 3.0 con la empresa que tenemos para el TP grupal y explico cómo se utiliza la tecnología Web 3.0 para manejar un proceso en específico, un caso de uso en específico doy. Y bueno, esto fue a modo introductorio, ahora voy a ir explicando un poco más detalle los puntos que acabo de mencionar. Lo importante de la Web 3.0 es entender que es la evolución de la web, es la nueva ola. Por eso me parece importante mencionar y explicar brevemente sus antecesores. La web 1.0 fue la primera web y era la cual el usuario solo podía leer. No había interacción entre usuarios y los creadores de contenido eran expertos informáticos. El usuario solo leía y no escribía. Luego en la web 2.0 el usuario comienza a escribir y a leer, por lo cual puede interactuar y el propio usuario puede ser un creador de contenido. También puede interactuar con otros usuarios. Pero todo esto se da en un entorno centralizado. Nacen las redes sociales, nacen empresas que justamente permitían que los usuarios se comuniquen entre sí, pero siempre ellos siendo el mediador y el ente centralizador. A causa de esto nace Web 3.0, que permite leer, escribir, pero además le devuelve el poder de los datos a los usuarios. Los usuarios se pueden empezar a comunicar entre ellos sin necesidad de una plataforma centralizada, ni que una plataforma centralizada controle sus datos. El usuario comienza a ser dueño de sus propios datos y se comienzan a comunicar entre sí de forma independiente. ¿Cómo hacen esto y cuáles son los componentes más importantes a tener en cuenta para entender el funcionamiento de la Web 3.0? Es que, por ejemplo, la Web 3.0 opera sobre la blockchain, lo cual permite que justamente sea descentralizada y que la información se almacene en nodos independientes entre sí que no pertenecen a ninguna entidad centralizada, sino que la información es pertenencia del usuario y solamente del usuario. Luego están los smart contracts, que permiten que se realicen las operaciones dentro de la Web 3.0, que son contratos digitales que se ejecutan automáticamente cuando sucede cierta acción. Y luego están las dApps, que son aplicaciones que justamente operan sobre la blockchain, no sobre un servidor centralizado. Bueno, esto es para explicar justamente lo que era la Web 3.0. Luego en la monografía paso a explicar distintos casos de uso. Menciono tres específicamente, que son las DeFi, las finanzas descentralizadas. Luego las redes sociales en la web 3.0, redes sociales descentralizadas. Y la relación entre la web 3.0 y el IoT, que vendría a ser el IoT 3. No voy a explicar todos los casos de uso porque no da tiempo, pero me interesaría explayarme un poco sobre el que más me interesó, que son las redes sociales descentralizadas, que básicamente son redes sociales que operan sobre la blockchain, como mencioné, en donde el usuario es dueño de sus datos y puede transportar sus datos entre las redes sociales como él quiera. No es que entra a una red social y ingresa sus datos y esos datos pasan a ser propiedad de la red social, sino que el usuario, una vez que se va a la red social, se lleva sus datos y los puede ingresar en la nueva red social, por lo cual el usuario almacena sus datos en un nodo de la blockchain que
permite que él pueda acceder cuando quiera a estos datos, aunque cambie de DApp, que es la plataforma justamente de la red social descentralizada que opera sobre la blockchain. Bueno, mencionar brevemente los otros dos. Finanzas descentralizadas son finanzas que justamente operan con, por ejemplo, smart contracts y que no hay un ente en el medio siendo el intermediario. Y luego el IoT 3 son los dispositivos IoT que hoy operan todos, casi todos, la web 2.0, donde pasa lo mismo. Los datos los manejan empresas centralizadas y hay información muy sensible, por ejemplo, médica, que se busca que solo la pueda ver el usuario y sea propiedad del usuario. También por motivos de seguridad conviene tenerlos en la blockchain y ese tipo de información. Bueno, luego en la monografía paso a hablar sobre cómo la web 3.0 se relaciona con la estrategia empresarial, con los conceptos que vimos en clase, es decir, con la materia. Yo menciono el ADM del TOGAF, que es básicamente un proceso para el desarrollo arquitectónico de una organización. Yo hablo sobre cómo se puede implementar el ADM para una empresa que quiere implementar tecnología a la web 3.0. Y hablo sobre cómo la primera etapa es sobre establecer la capacidad que va a necesitar la arquitectura y establecer los principios que tienen que estar relacionados, en este caso, con la web 3.0, porque es el caso específico. Luego hay una etapa del manejo de datos y el control de datos en el cual se deben establecer eh, formas de manejar los datos de manera descentralizada, en este caso. Luego se habla del manejo de una fase habla del manejo de tecnología que se va a implementar. Se debe tener en cuenta que se va a implementar tecnología basada en la blockchain y el uso de smart contracts, por ejemplo. Y bueno, para no extenderme más, paso a la fase final, a la última, que habla sobre cómo se mantiene capacitado el personal y mantener actualizados los requerimientos de la arquitectura desarrollada. Luego también, cambiando de tema, visto en clase, lo relaciono con el SAFe, que es un framework de metodología ágil. Y bueno, la web 3.0 básicamente tiene todo de metodología ágil. Es customer centric, como plantea el framework visto en clase, porque básicamente le da todo el poder a los usuarios. Y también dentro de la web 3.0 reinan las metodologías ágiles, ya que son necesarias para operar este tipo de tecnología. Y bueno, dentro de la monografía me explayo en más detalle. Luego, para ir finalizando, hablo sobre cómo la web 3.0 puede implementarse para mejorar la eficiencia en un caso de uso específico de la empresa de mi TP Grupal, que es Cinemark Hoyts. El proceso es las demoras que se dan en el Candy Bar debido a que actualmente las personas hacen su pedido en el tótem de autoservicio, pagan, todo bien, pero una vez que van a retirar sus productos en la caja donde se preparan, la persona que los prepara no tiene forma de ver previamente, entonces tiene que preguntarle a la persona qué tiene que preparar. Entonces ahí se pierde mucho tiempo y se generan filas. Lo que propongo con la web 3.0 es desarrollar una DApp que permita a los usuarios, a los clientes, pedir previamente, como hacen en los tótems, es decir, la DApp puede estar en los tótems o puede estar en el celular del usuario, y que haya una versión de la DApp para el empleado que pueda visualizar el pedido que tiene que ir preparando para que no se hagan estas filas y el empleado pueda por lo menos ir preparando con algo de tiempo previo y así generar ganancia de tiempo y bueno, tener beneficios en experiencia del usuario y en, justamente en manejo de tiempos y también en beneficios financieros, ya que la aplicación permitiría estar basado en la blockchain, en la web 3.0 y el uso de smart contracts, el uso de pagos con criptomonedas, eh, que justamente baja gastos en tasas o que actualmente se pagan con los medios de pago tradicionales, aunque igualmente se van a mantener los medios de pago tradicionales, se va a dar la flexibilidad de pago para que el usuario elija. Y bueno, para concluir, yo me gustaría quedarme con los conceptos claves, explicar los conceptos claves.
que básicamente para mí es que lo esencial de la web 3.0 es que le devuelva al usuario el bien más valioso y el bien que las empresas tecnológicas de la web 2.0 básicamente le robaron al usuario. eh, Se lo robaron y luego pidieron permiso, ¿no? Como todos sabemos. Y su modelo de negocio se basa en eso, en algo que primero tomaron y después pidieron permiso, pero lo tomaron previamente sin el permiso de los usuarios y actualmente están en poder de eso. Y el usuario no tiene el verdadero control de eso que son los datos personales del propio usuario. Para mí lo esencial de la web 3.0 y lo que va a marcar el futuro, estoy seguro, es que el usuario va a volver a tener autonomía del manejo de sus propios datos personales, va a poder elegir efectivamente y bien y transparentemente dónde quiere él otorgar sus datos, a quién quiere compartírselos y de qué forma. Ese es el concepto clave. Después tenemos todo el tema de las criptomonedas, el manejo tecnológico y todo, pero la cuestión filosófica es lo que reina en esta transformación.